Ok, entonces, digo, la tutoría del día de ahora pues nos pide hablar sobre lo que son fundamentos de la pedagogía, que es lo que corresponde para el día de ahora, si lleva por título la unidad número 5. Los contenidos que yo voy a desarrollar pues son simplemente la historia de la pedagogía y grandes pedagogos de la historia. Entonces, bueno, en este caso comienzo con lo que es la historia de la pedagogía. Pues la historia de esto es bastante remota, entonces hacemos una pequeña cronología sobre esto y comenzamos ahí, ¿no? De que, bueno, dentro de la historia de la pedagogía tenemos que la diferencia entre la historia de la educación, que ya la vimos también, y la pedagogía radica en que la primera apareció como acción espontánea natural, es decir, la educación surgió de una forma espontánea y después del carácter intencional y sistemático que le da la pedagogía a la educación. Es decir, después la educación surgió de manera natural o espontánea, luego la pedagogía fue surgiendo a raíz de perfeccionar lo que es la educación, es decir, de dar un sistema un poco más prediseñado a la hora de hacer lo que es educarnos. Entonces de ahí surgió lo que es la pedagogía. Entonces, ah, luego por esa razón tienden a estar de alguna manera relacionadas la historia de estas, de ambas, pero se describe la historia de la pedagogía por varias etapas o por varias épocas. Entonces, eh, la pedagogía pues realmente hace su aparición en la escena educativa en el momento de refinar técnicas y métodos para transmitir un conocimiento. Es decir, ya estaba de alguna manera considerada lo que era educar como educación y pues se trataba de encontrar métodos o técnicas que permitieran transmitir ese conocimiento o educar de una mejor manera. Entonces, a raíz de eso empieza a surgir lo que es la pedagogía. Entonces, uh, la historia de la educación va de la mano de la evolución del ser humano, pues no existe ninguna sociedad, por primitiva que sea, en la que no se presente lo que es la educación, en este caso. Eh, Comenzando por la transferencia de simples saberes como se dio lo que es la educación, eh, esto se transmitía a las nuevas generaciones y así sucesivamente, de tal manera que se iba creando como que ese conocimiento fuera transformando lo que son las sociedades, ya sea en hábitos, costumbres, tradiciones, etcétera. Y pues esto de alguna manera era educar, era el concepto de educación que conocía ante, bueno, en los principios. Entonces, se dice que la educación, pues, si hablamos de sus orígenes, pues tiene su origen en las comunidades primitivas y el punto de referencia se encuentra cuando el ser humano pasa del nomadismo al sedentarismo, ya que la caza y la recolección son las principales fuentes de alimento y supervivencia y los elementos principales que influyen para abandonar el carácter errático del ser humano y que éste se estableciera en lugares estratégicos para que pudiese proveer los alimentos a lo que es la comunidad. Es decir, desde ese momento, desde que el ser humano decidió uh, establecerse en un lugar determinado para crear una comunidad, desde entonces se considera lo que es educación, donde se empezaron a transmitir conocimientos, costumbres y tradiciones, estrategias para la caza, eh, para el cultivo, etcétera. Entonces a partir de ahí se comienza a dar lo que es la,
la educación. Entonces, en ese momento comienza cuando el ser humano se vuelve sedentario, comienza lo que es la transmisión de saberes entre los integrantes de una misma comunidad. Es decir, primero se comenzó la educación a partir de padres e hijos, transmitir conocimientos, experiencias. Y por lo tanto las primeras ideas pedagógicas al aplicar que se tienen es cuando se aplicaban técnicas y métodos para poder transmitir esos conocimientos de padres a hijos. Luego la complejidad de esto pues comienza a aparecer en la comunicación que se establece a través del intercambio de mercancías entre diferentes grupos de diversos lugares. Es decir, primero comienza con el sedentarismo del ser humano a transmitir conocimientos de padres a hijos, pero luego cuando empiezan a darse el intercambio de ya sea de comida, de, de, de múltiples cosas, pero ya entre comunidades, entonces ahí empieza a verse un poco más fuertemente manipulado lo que es la pedagogía. Entonces, cómo comunicarse o cómo tratar de intercambiar mercancías en este caso. Luego, a raíz de eso, pues, eh, bueno, lo que mencionaban, ¿no? Empiezan a hacer intercambio de mercancías entre diferentes grupos de diversos lugares y ahí empieza a volverse un poco más complejo lo que es la pedagogía. Entonces, a medida iba creciendo lo que eran las comunidades en los habitantes de cuando el ser humano se volvió sedentario, pues empezaban a distinguirse también clases sociales, es decir, empezaban a haber diferencias de formas de vida y de labores en lo que era una comunidad, y eso también iba generando más diferencias a la hora de educar y sobre todo en la, en la parte pedagógica, porque como ya se empezaban a notar clases sociales, no todos tenían derecho a todos, entonces eso generaba que se hablara un poco más fuertemente de lo que es pedagogía. Entonces, algunos métodos antiguos de enseñanza pues se encuentran en el Antiguo Oriente. Estamos hablando de la India, China, Persia, Egipto, así como en la Grecia antigua. Entonces, la similitud educativa entre estas naciones radica en la enseñanza estaba basada en la religión y el mantenimiento de los pueblos. Es decir, de manera similar el Antiguo Oriente y la Grecia antigua, pues lo que tenían en común era la forma de enseñar, que estaba basada en lo que es la religión y el mantenimiento de lo que son las tradiciones de los pueblos. Luego, Egipto fue la sede principal de los primeros conocimientos científicos, es decir, ahí se dio lo que fue la escritura, las ciencias matemáticas y lo que es arquitectura. Entonces, la educación en la antigua China, pues se daba más que todo, estaba centrado en la filosofía y la poesía. Y se daba más, bueno, el gran precursor de esto era Confucio. Luego tenemos ahí que Grecia pues es el lugar en el que parte el pensamiento occidental y algunos personajes son Sócrates, Platón, Aristóteles, Aristófanes, Demócrito y Sócrates. El objetivo griego para ellos era alcanzar la perfección con la enseñanza de las disciplinas como la música, la genética, la estética, la poesía, la literatura, gimnasia, filosofía. Dentro del desarrollo del mundo occidental, pues también se encuentra el Imperio Romano. En este también se dio lugar lo que es la lengua latina, la literatura clásica, la ingeniería, derecho, la administración y arquitectura, y un tipo de organización política dentro
el Imperio Romano. Los métodos romanos dicen que en los que se basaba era la educación de conocidos, ya sea retórica, gramática y dialéctica. Eh, en el Imperio Romano fue que se estableció el papel de maestro-alumno. Era el precursor de esto fue un personaje llamado Fabio Quintiliano, que era un pedagogo que existía en el Imperio Romano. Bueno, luego en el siglo octavo, los árabes conquistaron la península ibérica y surgieron lo que fueron las escuelas musulmanas, siendo la de mayor apertura e inclusión al mundo occidental. La primera escuela con carácter de universidad es la de Córdoba, está en España, y posteriormente el avance de la división de poderes, clases sociales, se estratifica la educación, quedando claramente plasmada durante la época medieval y el origen del feudalismo. Entonces, bajo esta idea, pues se dice que los únicos que podían acceder a una educación formal y sistemática eran los reyes e hijos de los nobles. Y los que podían transmitir y hacer la labor de maestro solamente eran los sacerdotes o el clérigo. Entonces los esclavos nada más eran sometidos a largas jornadas laborales y sin acceso al conocimiento. Acá pues se había dado lo que era una notable diferencia entre clases sociales. Luego tenemos ahí lo que es la época feudal, que estamos hablando de los siglos 12 y 13. En esta época feudal pues surgió lo que es la escolástica. Este era un pensamiento que tenía como función reconciliar la creencia y la razón, la religión y la ciencia. En este momento donde se deteriora lo que es el feudalismo, cobrando importancia el comercio y los oficios y dando paso a la creación de universidades medievales. En este punto también la Iglesia cambió de rumbo educativo al conferir ciertos privilegios, facilitándoles recursos y materiales a cambio de su presencia en las escuelas. Es decir, la Iglesia jugó un papel importante, dotaba de información en lo que eran las escuelas, pero había que permitirle el acceso a lo que es la Iglesia dentro de las universidades. Entonces, algunas universidades principales se encontraban en Italia, Francia, Inglaterra, Praga y Polonia. Las universidades medievales tenían 4 facultades. Estaba la facultad de preoratoria o artística, que era el área de artes. Estaba la facultad, bueno, en esta se enseñaban 7 artes diferentes. Y pues esta facultad tenía el carácter de escuela mediana y en ella se enseñaba bueno, las carreras duraban alrededor de 6 o 7 años. Bueno, al terminar esos estudios, todos los que salían egresados tenían un título de maestro en artes. Entonces, después de tener el título de maestro en artes, se podía continuar estudios en una de las otras 3 facultades que eran las fundamentales, la de teología y la de medicina y la de jurisprudencia. Esas eran las otras 3 facultades. Entonces, continuando sus estudios en esas otras facultades, podían estudiar 5 o 6 años más y recibían un título de doctor. Entonces, el tipo principal que realizaban o de la actividad docente en estas universidades era la lectura de conferencias. Es decir, el profesor leía por un libro de texto y lo comentaba. También se organizaban debates sobre la base de las tesis y se examinaban algunas teorías para ser examinadas. Entonces,
bueno, tradicionalmente pues los movimientos populares heréticos habían promovido la difusión de la instrucción a fin de que cada uno pudiera leer e interpretar la Biblia sin la mediación del clero. Entonces, así en Inglaterra, pues había auspiciado que cada uno pudiera convertirse en teólogo y Bohemia House había dado una aportación concreta a la instrucción codificando la ortografía y redactando un silabario. Es decir, comúnmente se seguía una explicación de la Biblia por medio de un clero, pero se propuso que cada quien pudiera hacer su propia lectura y de esa manera muchas personas podían convertirse en lo que son teólogos a partir de tener una propia comprensión de eso. En ese caso eso es eh, una reforma. En este periodo de esta concepción pues surgió lo que es eh, una corriente humanista. Esta corriente humanista lo que proponía es que la educación pues se opone a la severidad de la disciplina eclesiástica, es decir, empezaban a haber enfrentamientos con lo que es la iglesia. Entonces, situándote en un pensamiento pedagógico, teniendo varios precursores, entre ellos está Vittorino de Feltre, eh, también está Francisco Rabelais, es decir, estos eran los precursores en donde empezaban a haber enfrentamientos sobre el pensamiento eclesiástico y una corriente humanista. Eh, bueno, a raíz de esto, pues, eh, a raíz de esta corriente humanista surgió una contrarreforma, es decir, eh, para tratar de hacer una mediación entre los que tenían una crítica sobre la iglesia y consideraban una corriente humanista, se trató de dar lo que era una contrarreforma, que en Suiza se publicaba un libreto para la instrucción y la educación cristiana de los niños, pero mientras que en Alemania, pues Martín Lutero tomó su posición respecto a la elaboración de sus colaboradores, que fue propugnar de la educación de los pobres. Entonces, luego estos autores, Dury y Petty, llevan al caso la reforma y la modernización de las escuelas, proyectando a que se convirtieran en escuelas profesionales donde todos pudieran aprender un oficio y al mismo tiempo recibieran también una formación cultural similar a la de los grupos privilegiados. Es decir, esa contrarreforma trataba de que todos pudieran tener acceso a lo que es la educación y con las mismas oportunidades que todos. Entonces, otro pedagogo importante es un esclavo, que su nombre es Juan Amos Comenio. Este fue el primero en plantear el término didáctica en un libro llamado Didáctica Magna, libro en el que se sientan las bases del proceso de enseñanza-aprendizaje con el que tienen que atravesar los infantes para adquirir conocimientos del momento dentro de un contexto particular. Es decir, Juan Amos fue el primero que planteó o dio un término definido para lo que era didáctica y creó un libro. Entonces a partir de ahí se creó el primer modelo de enseñanza un poco más formal a partir de ese entonces. Y pues a partir de eso empezaron a surgir todas las modificaciones a lo que es didáctica, procesos y a generar todos los tipos de teoría que se conocen. A raíz de eso, pues, se concibe lo que es la pedagogía tradicional, que en esta pedagogía tradicional, pues, sus orígenes están en el siglo XVIII.
donde surgieron lo que fueron las escuelas públicas en Europa y en América Latina como necesidad del sistema capitalista. El papel que desempeñaba la pedagogía tradicional es que, bueno, la principal fuente de información es un agente esencial de la educación y enseñanza, la transformación ideológica y cultural. Pues la percepción del profesor es que es el centro del proceso de enseñanza y debe de transmitir de forma acabada los conocimientos y con una alta preparación académica. Y el estudiante solo juega un papel receptivo, prácticamente inactivo, solo memoriza la información, tiene poca independencia cognitiva y tiene un desarrollo pobre de lo que es el pensamiento bajo esta pedagogía tradicional. Entonces, sin embargo, estos métodos tradicionales todavía se siguen presentando hoy en día, así como los modelos de escuelas tradicionales, pero con algunas modificaciones. Entonces, bueno, de hecho hay una gran cantidad de profesores o docentes que aún siguen bajo esta teoría eh, trabajando. Entonces, esa es más que todo lo que es la pedagogía tradicional. Luego aparece lo que es la pedagogía moderna. Esta nació, esta pedagogía moderna pues nació en la segunda mitad del siglo XIX y se considera de que la relevancia la adquirió a partir del siglo XX y fue exactamente después de la Primera Guerra Mundial. Sin embargo, para esta pedagogía moderna, pues la pedagogía general combinaba lo que era la historia. Eh, la misión que tenía era de intentar un esquema que haga las veces de brújula para orientar a los educadores en un laberinto de los sistemas y técnicas pedagógicas que se cursan en nuestra época. Es decir, que hubiese una colaboración amistosa entre maestro y alumno, la escuela al aire libre, la necesidad de dejar libre el desarrollo de las facultades espontáneas del alumno bajo el atento, pero no manifiesto control del maestro. Es decir, que hubiese una, un ambiente más receptivo entre el profesor y el estudiante, eh, no tan de manera cerrada como lo era en la pedagogía tradicional. Entonces, bajo este nuevo modelo de pedagogía moderna, pues se incluyó lo que es a la mujer dentro de las actividades educativas. Es, es decir, que ya se podía tener diversidad de género dentro de lo que eran las aulas y las enseñanzas, ya no solo era para los hombres, o no solo los, los hombres podían realizar la labor el papel de enseñar. Pues básicamente la pedagogía moderna pues se encaminaba a romper los esquemas rígidos de enseñanza de la pedagogía tradicional y pues algunos de los que propulsaron esto fueron los jesuitas, que ellos pusieron una nueva concepción de lo que era la enseñanza junto a algunos cambios de mentalidad que surgieron en la época después de la Primera
Guerra Mundial. Entonces, dentro de algunos precursores sobre esta pedagogía moderna está Juan Pestalozzi, Herbert, Celestine Freinet, María Montessori, John Dewey, entre otros. Y pues por último tenemos lo que es la pedagogía contemporánea. Pues esta surgió en el continente americano. Entonces surgieron las primeras ideas con John Dewey. Y pues la idea es que la educación se basa en la psicología del desarrollo infantil y debe garantizar al niño la posibilidad de vivir su infancia felizmente. La función del maestro ya no es dar una serie de contenidos determinados, ahora debe descubrir las necesidades o el interés de los alumnos y los objetos que son capaces de satisfacerlos. Son entonces la naturaleza, la vida del mundo de los hombres, los acontecimientos, los nuevos contenidos. Entonces la educación es entendida como un proceso para desarrollar cualidades creadoras en el niño y se vuelve esencial que pueda emprender sus investigaciones con entera libertad. Entonces, algo otro de los precursores para esta pedagogía contemporánea tenemos a Ovide de Crowley, que este fundó lo que es una escuela y donde sostenía que los niños debían de aprender de una manera libre y buscar las necesidades que ellos necesitaban para poder desarrollar sus capacidades y habilidades. También otros de los que se agregan a esta pedagogía contemporánea están Jean Piaget, Vygotsky, Brunner y Ausubel. Entonces, todos estos pues son los que han ido dando sus aportes durante la que es la historia de la pedagogía, tratando de hacer sus modificaciones en lo que es la enseñanza de, de las escuelas y de los estudiantes. Pues a raíz de eso se consideran algunos grandes pedagogos de lo que es la historia, y dentro de ellos tenemos a Platón. Pues se considera de que bueno, en este caso Platón pues es la primera persona que habló sobre pedagogía. Fue uno de los primeros en proponer un estudio de la educación, y ese estudio básicamente correspondía a la formación general o a una preparación política. Este hace un llamamiento a lo íntimo para adquirir el saber, y menciona que la educación es una fecundidad espiritual donde desarrollan los jóvenes con amor. Es decir, este propone como una idea o un proceso o una preparación para poder realizar o impartir lo que es la educación, y que todo lo que se debe de impartir a un joven pues debe de realizarse con amor. Eso lo propuso Platón. A raíz de esto también está Juan Luis Vives. Pues Juan Luis Vives dice que nació el 6 de marzo de 1492 a mayo de 1540 en Valencia. Y pues
Murió a la edad de 48 años tras una larga y penosa enfermedad que padeció. Fue eh, un humanista, filósofo y pedagogo español. Fue profesor de la Universidad de Lovaina y entabló una estrecha relación con Erasmo de Rotterdam. La metodología para este pedagogo es que el reconocimiento y empleo pues consiste de la intuición como un método de investigación aplicado especialmente a los problemas psicológicos. Eh, Él concebía la educación eh, como, bueno, en la educación se convirtió como un reformador de la educación europea, en un filósofo moratista de la talla universal, proponiendo el estudio de las obras de Aristóteles en su lengua original y adaptando sus libros destinados al estudio de latín a los estudiantes. Entonces, pues dentro de algunas relaciones que estableció entre maestro y estudiante, pues creó un tratado de la enseñanza donde dice que el maestro es el indicado para investigar sobre la capacidad de sus alumnos y para designarles la ocupación conveniente. También de la personalidad y de la competencia del maestro espera muchas cosas, como la capacidad para adaptarse y adaptar la enseñanza al nivel y al ritmo de aprendizaje de sus estudiantes, tacto y ponderación necesarios para la motivación y especialmente para la administración de los premios y castigos y el mantenimiento de lo que es la disciplina. Es decir, él consideraba que el mejor, quien mejor podría dar un método de enseñanza para los estudiantes era el maestro, porque él era el capaz de conocer todas las habilidades y las capacidades que podía poseer un grupo su grupo de estudiantes en este caso. Luego también tenemos la pedagogía de los jesuitas. Dice que eh, estos fueron fundados en un principio para la formación de los religiosos estudiantes de la orden, es decir, estos jesuitas en un principio la idea era formar religiosos o una orden de jesuitas, pero después de cierto tiempo los colegios que se habían fundado para esto abrieron sus puertas a estudiantes externos, pues estos jesuitas pronto se convencieron de que en esas instituciones era posible desarrollar un trabajo de evangelización, es decir, se crearon con la idea de crear una orden de jesuitas eh, como una manera de evangelizar. Luego después abrieron las puertas a todos los estudiantes porque se dieron cuenta de que no era la manera correcta de lo que es evangelizar. Entonces, desde ese momento, todos esos colegios fueron considerados como campos de apostolado, donde el trabajo educacional era más que una ocupación, se tomaba una misión para ser ejercida por los jesuitas conjuntamente con los laicos y sus colaboradores. Este entendimiento justificó la ampliación del abanico de los educandos para escoger los de la educación infantil, es decir, se tomaron el tiempo para ir seleccionando aquellos que debían dar educación infantil, los que debían ser considerados como sexo femenino y los de las clases populares, es decir, fueron haciendo una clasificación de niveles. Entonces, la meta de estos colegios jesuitas era formar alumnos en virtudes y en letras, o en la fe y en la ciencia, de modo que todo iba encaminado a hacer bien al prójimo. Y de alguna manera era obligación de ellos comunicarle a los demás todo lo que habían aprendido.
Entonces, bueno, una idea era tratar de ofrecer a los alumnos una educación excelente, fundada en valores de justicia, solidaridad y servicio a los demás. No interesaba la instrucción acumulada de información o preparadora de una profesión, pues eh, aunque era importante adquirir todo eso, pues no era un desarrollo pleno para explotar las capacidades de las personas. Y pues la organización que tenían, pues tenían varios agentes, tenían un director, educadores docentes, no docentes, alumnos, padres, funcionarios especializados, entre otros. Es decir, era un sistema bastante organizado el que habían creado los jesuitas. Pero la educación, el eje principal de ellos era centrar la educación en la acción de la Compañía de Jesús, uh, bajo todas sus escuelas que habían sido fundadas. Entonces estos eran los que son los jesuitas. Luego tenemos a Juan Amos Comenio, pues este pues es el padre de la didáctica moderna. Fue un teólogo, filósofo y pedagogo de la República Checa. Estaba convencido en el importante papel que cumple la educación en el hombre. El primer gran nombre de la educación moderna dio inicio a la sistematización de la pedagogía y de la didáctica en el occidente, es decir, fue el primero que creó un sistema de cómo enseñar. En el carácter, lo que es moral y espiritual, pues deseaba mejorar la condición de los hombres, procurando alcanzar siempre la felicidad en esta vida y en la otra. Por ello, Comenio persigue la consecución de tres cualidades: piedad, virtud y saber. Todos los hombres están llamados a un mismo destino, a la sabiduría, a la moralidad y a la religión. Eh, Pone en ejemplo la educación como, como, como debe de ser el sol. El, bueno, este decía que tratemos de imitar el sol que brilla, calienta y vivifica la tierra para todos. Y no debemos tampoco de excluir a nadie del beneficio de la educación. Las ideas de Comenio pues son válidas hasta el día de hoy. Sus métodos de enseñanza sistemáticos, lo que abarca el uso de las imágenes, se emplean en todo el mundo. Y es más, a este se le merece que se le reconozca el mérito de convertir la pedagogía en una práctica más científica, y se considera como el padre de la pedagogía, porque sus métodos transformaron básicamente todo lo que es el completo concepto que se tenía de escolaridad a, a lo que se mantiene hoy en día incluso. Luego tenemos a otro pedagogo, como lo es John Locke. Pues él, John Locke, pues en lo parte pedagógico no pretendió crear un sistema educativo, sino explicar los lineamientos de la educación para los hijos de la nobleza. Por consiguiente, sus ideas presentan tanto un reflejo de la percepción pedagógica de su tiempo. Este lucha para la fundamentación del principio de libre credo religioso como derecho natural del individuo, el cual precedía y era independiente a la instauración de todo gobierno. El Estado, según este autor, tenía como fin únicamente proteger los intereses civiles de los ciudadanos y no interferir en sus creencias religiosas. Entonces,
Aunque su propuesta realmente no puede ser considerada una propuesta universal, sus conceptos pedagógicos sí se pueden universalizarse. En este sentido destacaba su aversión a lo que era el castigo y su enfrentamiento a los ideales renacentristas. Este propuso disciplina y severidad para conseguir lo que son ciertas costumbres y éticas al estudiante, es decir, había que disciplinar y ser de alguna manera severo para conseguir cierta disciplina sobre lo que es la formación de un estudiante. Luego tenemos Rousseau, pues dice que nació el 28 de junio de 1712 en Ginebra y murió el 2 de julio de 1778 en Francia. Este era un filósofo político, no era pedagogo, pero creó una novela pedagógica llamada Emilio, o de la educación. A través de este libro, promueve el pensamiento filosófico sobre la educación, siendo este su principal aporte en el campo de la pedagogía. Este creó un sistema de educación que deja al hombre que viva y que desarrolle en una sociedad corrupta y oprimida. Este atacó a la educación por medio de ese libro, donde presenta que los niños deben ser educados a través de sus intereses y no por disciplina. Formó parte de lo que son los intelectuales cuyas ideas inspiraron la transformación del mundo durante el siglo XVIII y XIX. Estas ideas propiciaron lo que fue el surgimiento de las sociedades occidentales contemporáneas. Fue partícipe de lo que fue la Ilustración, un movimiento que influyó decisivamente en la Revolución Norteamericana, más que todo en lo que son las guerras de independencia, en la Revolución Francesa y en todas las revoluciones nacionales que surgieron durante la época del siglo XIX. Todas estas revoluciones se debían a la transformación de las sociedades occidentales, lo cual dio paso a lo que fue una figura del ciudadano, el ascenso de las libertades, es decir, todas estas revoluciones trataban de buscar la libertad para todos los ciudadanos. Bueno, luego tenemos por ahí a lo que es Ovide de Crowley. Bueno, este es un médico, psicólogo y pedagogo que nació el 23 de julio de 1871 en un pueblo del Flandes oriental. Estudió medicina, donde se especializó en psiquiatría. Luego, a raíz de haber estudiado o de tener esos estudios, le nació la idea de crear una institución para el cuidado de deficientes mentales procedentes de clase media, y que se concretó en la construcción de un instituto llamado Instituto de Crowley. Este fue el primer centro experimental de psicología que se utilizó. Luego fundó la
una famosa escuela donde se iba a experimentar con alumnos normales. Esto era una metodología basada en los principios pedagógicos que se extrajeron de la experiencia del instituto. Pues recibió influencias sobre los diversos autores como Rousseau y Pestalozzi y fue nombrado profesor de Psicología e Higiene Educativa en 1920. El método global de enseñanza de la lectura y escritura, para la enseñanza de esto, pues en contraposición de los métodos tradicionales, propuso un método ideovisual que parte de frases y palabras extraídas del mundo del niño, para posteriormente llegar al proceso de análisis de sus elementos, ya sean sílabas y letras. Lo que hizo fue centrar los sistemas de estudios de acuerdo a los intereses de cada niño y de cada estudiante o de cada niño y niña. Entonces, la idea era que había que respetar las actitudes que poseía cada niño y para que pudiera apoderarse de manera global de todas las experiencias que lo motivaran y que le sugieran intereses de manera efectiva. Y poder organizar todos los procesos de enseñanza de acuerdo a los intereses propios, de acuerdo a la edad. Y de tal manera que lo prepararan para desarrollar todas sus habilidades. Los métodos que esto utilizaba, pues está la observación, la asociación y la expresión. Y tenemos pues a John Dewey, pues ya lo había mencionado, que es uno de los precursores de la pedagogía contemporánea. Es un pedagogo, filósofo y psicólogo estadounidense. Nació en octubre del 1859 en Estados Unidos y murió en 1952. Pues dentro de sus aportes, pues para este autor consideraba que la educación siempre es una constante reorganización y reconstrucción de la experiencia. A partir de esto, su principal preocupación fue desarrollar una educación que pudiera unir la tradicional, la separación que existe entre la mente y el cuerpo. Y pues concibió la escuela como un espacio de producción y reflexión de experiencias relevantes de vida social para el desarrollo de una ciudadanía plena. A raíz de esto, este autor pensaba que la labor de la escuela era establecer reglas por medio de las cuales los alumnos obraran de tal modo que, aún después de haber obrado, a esos alumnos no se les lleve a ver la relación entre el resultado y el método seguido, ya que solo por medio de sus propias observaciones, pues reflexiones, información y comprobación de sugestiones puede un alumno aplicar y rectificar lo que sabe. Es decir, que no había que hacer una corroboración si realmente había aprendido o no lo que se le enseñaba, sino que con simplemente la observación y analizarlo y ver la actuación de un estudiante podía verificarse si éste había asimilado o no había asimilado correctamente un concepto. Y el último pedagogo que tenemos por acá es María Montessori. Pues esta es una italiana de 1870 a 1952. Esta pues fue la primera licenciada en medicina que se graduó en Italia. Fundó lo que es una escuela de enseñanza especial y también fundó lo que es un centro Montessori en Londres. Esta María Montessori tuvo una gran influencia por parte de los antecesores como Pestalozzi y Rousseau.
Este, al igual que los demás, se dedicaba más que todo a las escuelas para niños en edad preescolar. En eso se enfocaba. Esta María Montessori tuvo este, bueno, sus ideas era, o su método educativo pues estaba basado básicamente en las teorías del desarrollo del niño, es decir, había que considerar cómo cada eh, niño desarrollaba sus capacidades preescolares y de esa manera se podía hacer lo que es la educación. Pues debido a su método alternativo educativo que desarrolló, pues se consideró una de las pedagogas más relevantes dentro de la escuela, pues esta era una manera de reivindicarse a lo que es la escuela tradicional y pues daba una gran importancia a las características relacionadas con la infancia. Es decir, para ella todo tenía que ser la manera en la que un niño podía aprender era haciendo. Es decir, el profesor servía como guía, nada más, y cada quien desarrollaba sus propios métodos. Es decir, eh, la única manera de aprender algo era haciéndolo. Esa era la concepción de... Entonces, a raíz de esto le daba mucha importancia a la libertad a la hora de educar un niño. Es decir, para poder educar un niño se podía tomar muchas libertades o de muchas maneras, no necesariamente había que seguir un método o un sistema prediseñado. Pues estos son algunos de los personajes pedagogos que han influido en la enseñanza a lo largo de la historia. Existen otros más que también dieron sus aportes, pero dentro de ellos sobresalen a los que he mencionado por acá. Bien, pues bueno, esa es la parte que se pretendía desarrollar. No sé si alguien tendrá algún comentario.